Invitados, Fabián Domínguez, viceministro de la SET. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias por estar. ¿Cómo estás, Mina? El agradecimiento es mío, nuestro realmente. Mis saludos también al señor Maki, al señor Sanabria, al señor Ramírez. Realmente en una cruzada, en una aventura más por el desarrollo nacional. Buenísimo. Beltrán Maki, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, ¿está bien? Está muy bien. Es bastante largo, pero no nos equivocamos. No, está muy bien. Buenas noches, Mina, y un saludo especial para la audiencia y para los compañeros del SET. Gracias por estar. Rubén Ramírez, economista, ex canciller y varias otras cosas más. Porque estás también en la Cámara de Anunciantes, ¿verdad? Así es. Gracias por estar, ¿sí? Un placer estar contigo y con tan distinguidos colegas en esta noche. Rubén Sanabria, vicepresidente de la Coordinadora Agrícola, ¿está bien así? Sí, bien. Gracias por estar, ¿sí? ¿Qué es la Coordinadora Agrícola, decinos, Rubén? Porque no todo el mundo conoce. Coordinadora ¿A quién aglutina, digamos? Agrícola aglutina a productores pequeños, medianos y grandes productores. De toda la producción agrícola. Toda la producción agrícola en general, digo, ¿no? Así en general, soja, no es sojero, granos, porque no. se confunde Cámara. muchas veces con la Asociación de Productores de Soja, que es otra organización, pero estamos adheridos a la Unión de Gremio de la Producción. Excelente. Jenny, ¿tu informe? Sí, les preparé un informe para dar inicio al primer tema de esta noche. El gobierno ha venido trabajando con una propuesta que tiene que ver con la reforma tributaria. Y en este informe les explicamos a grandes rasgos en qué consiste esa propuesta que tiene el gobierno nacional. Desde el gobierno vienen trabajando en un proyecto de reforma tributaria que busca modernizar, simplificar, hacer más eficiente y principalmente más equitativo el sistema tributario del país. A continuación les daremos un breve resumen de los elementos principales de la propuesta de cambios en el sistema tributario del Paraguay. Simplificación y equidad. Se busca integrar un solo impuesto a la renta de las actividades económicas, con la fusión del actual impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y servicios, IRASIS, y el actual impuesto a la renta agropecuaria, IRAGRO, simplificando y unificando el tratamiento de la distribución de utilidades y remesas. Por otra parte, un impuesto a la renta personal más equitativo, que gravaría las rentas del trabajo sin restricciones a los gastos personales y familiares deducibles, y que gravaría con una tasa uniforme las rentas del capital. Además, un impuesto a los dividendos que completaría el IRP y afectaría los tramos altos de ingresos, que se aplicaría al momento del pago de dividendos de las empresas a las personas. Modernización y formalización. Se busca adoptar los estándares internacionales en precios de transferencia, estándares del Foro Global y del BES de la OCDE y permitir el intercambio de información con otras administraciones tributarias. Aplicar el IVA a los servicios digitales. Revisión general de los impuestos selectivos al consumo, ampliando la tributación de los bienes que generan externalidades negativas para la salud pública. Creación del régimen de impuesto a la renta simplificado para pequeños contribuyentes, lo que permitirá facilitar la legalidad y reducir la informalidad. Fortalecer de las facultades de control de la administración tributaria para la lucha contra la evasión tributaria. En el siguiente cuadro veremos la propuesta de cambios en el sistema tributario del Paraguay. Impuesto a la renta de las empresas. Una tasa del 10%. Régimen simplificado para pequeñas empresas, de 25.000 hasta 100.000 guaraníes mensuales. Impuesto a dividendos, entre el 8 y el 15%. Impuesto a la renta de no residentes, 15%. Impuesto a la renta personal, 10%. Impuesto al valor agregado, 10%, 5%. Impuesto selectivo al consumo, máximo hasta el 35%. ¿Esos son todos los impuestos que cobra el Estado o hay otros más? Bueno, ¿verdad? esos son los impuestos que proyecta el Estado y voy a hacer una pequeña acotación al resumen. Sí. Realmente no solo es el Estado, el Ministerio de Hacienda, sino que es en conjunto con los gremios empresariales, estamos trabajando todos juntos en una suerte de alianza público-privada para llevar adelante esto que sería la nueva matriz tributaria del Paraguay por los próximos años. Realmente yo quiero destacar aquí el esfuerzo grande que se está haciendo.
de todas las partes, no solamente del Ministerio de Hacienda, también de los diferentes sectores, gremios, que realmente pusieron mucho de sí con un conjunto de 23 reuniones, Mina, durante los últimos meses, y que realmente creo que rindieron su fruto. Hay algunas cositas que están aún pendientes, es cierto, de discusión, por eso es que entiendo que el sector empresarial va a pedir alguna prórroga al Congreso, que es lo que vamos a hablar aquí probablemente, pero la idea es esa, y esto es una sinopsis de lo que sería esa nueva matriz tributaria si todo sale bien. El tema del IRASI y el IRAGRO, ¿cuál es lo que era la diferencia entre qué es el IRASI, qué es el IRAGRO, que ahora sería todo impuesto a la renta de las empresas, digamos? Lo que ocurre es que hasta hoy día sí, se le medía con una vara al comercio y a los servicios y con otra vara al sector agrícola y pecuario. Partiendo de la tasa ya había diferencia. El comercio y servicio pagaba una tasa sobre su ganancia a fin de año del 10% y una tasa adicional cuando distribuía sus utilidades. El 5. El sector del 5. El sector agrícola y pecuario pagaba una tasa por su ganancia al 10% a fin de año y ahí terminaba la historia. Entonces, o sea, cuando retiraba plata no pagaba. No, en honor a la verdad no. Ya no había una tasa adicional. Entonces, hubo mucha crítica que el IRAGRO no aportaba, que el agro no aportaba lo pero suyo. IRASI y IRAGRO, ¿cuál es lo que es la diferencia? No, IRASI y IRAGRO. IRASI es impuesto a la renta de las entidades comercial, industrial y de servicio. IRAGRO es impuesto a la renta agropecuaria. Ok, entonces, lo que hacemos hoy es fusionar en una sola figura, de esta manera, nivelando la cancha para todos y a todos medir, a toda actividad, medir con la misma vara, con las mismas tasas y que tengan la misma presión tributaria todos en igualdad de condiciones, para que no haya nunca más ninguna crítica que un sector aporta más o otro sector aporta menos. O sea, el IRAGRO, digamos, que pagaba 10 y el 5, cuando retiraban sus utilidades no pagaban, ¿verdad? Exacto. Tampoco pagaban, tengo entendido, ¿cómo es cuando manda plata al exterior? No, eso sí estaba alcanzado. Había una discusión, pero eso sí estaba alcanzado. Eso es cualquiera, porque ese cuando se envía plata al exterior, digamos que opera como una retención. Técnicamente no es el contribuyente residente en Paraguay el que paga, sino que le retiene, y el que termina pagando realmente es el que recibe ese dinero desde el exterior. Ya sé, pero ¿y eso se cobraba? Sí, se cobraba, Valera. Es decir, hablando en resumen, una empresa comercial pagaba 10 más 5 más 15 si enviaba utilidad al exterior. Exacto. Una empresa del agro, por más que envíe utilidad al exterior, pagaba 10 y 15. El 5 es el que tenía como diferencial. Y el 10 que pagaba, digamos, ¿ahora? Sí. Había otra vez ahí, no sé, que unos descuentos raros, que no sé qué, con que el IVA, que no sé qué, algo también que pagaba menos que el 10. Y bueno, justamente esa es la razón por la cual, para que no hayan esos descuentos raros que vos dijiste, que te referiste, parafraseándote, es que estamos haciendo un trabajo con mucho sacrificio de todas las partes y todos sincerándose en su capacidad contributiva para que cada Pero pagaba menos del 10 otra vez ese 10. Que el resto de los mortales. A ver, no puedo decir que pagaba menos que el 10, porque el 10 es la tasa. Sí, el 10 es la tasa sobre la ganancia. Tenía ahora, ahí una trampita que... ¿Cómo cada uno, digamos, llegaba a su ganancia? Cada impuesto tenía sus reglas propias. Hoy, insisto, entre comillas y sin admiración, ambos impuestos tendrán mismas reglas de juego. A ver, ustedes, digamos, que no están... Sí. ¿Verdad que los ojeros y el agro en general, pero digo... Los ojeros porque no es una... En mi caso, por lo menos, no es una obsesión contra los ojeros, porque no tengo esa cuestión de que la soja hace mal o no, porque no sé, nunca investigué, pero sí quiero que paguen igual que yo, una prójima que tenía una empresita, ¿verdad? Y no puede ser que ellos, que movían tanto volumen de plata, pagasen menos. Entonces, eso sí, y no solamente eso, sino que porque el país necesita, por eso es importante que veamos este programa, ¿verdad? Y que entendamos, y que denunciemos si hay evasión o si sabemos, porque en realidad, evadir no es solamente... ay, qué bárbaro, evade impuestos, sino que eso significa que haya menos escuelas, que haya menos salud, que haya menos caminos, todo, porque si no aportamos, yo por lo de verdad me encantaría hacer una evasora, pero ¿qué pasa? Si no aportamos, simplemente no vamos a tener todas las cosas que un país necesita. Si no aportas, ¿verdad? te voy a visitar y te voy a, yo pedir la verdad que pagues esos impuestos. ¿Sabes por qué aporta? Porque soy una persona pública y le quiero tener la autoridad, como he tenido, de criticarle a quien quiera cuando se me antoje y le mando la puta al presidente que yo quiera. ¿Por qué? Porque digo que me puede venir a revisar, ¿verdad? Que he pagado todos mis impuestos. Solo por eso, porque si no me parece que no es que sería tampoco tan honesta. A lo mejor también hubiera evadido algo. No me quiero hacer la Virgen María acá. Es para precautelar mi independencia y mi libertad. Bueno, a ver, ¿qué pagaba ustedes que son más entendidos en el tema que yo?
pagaban menos, después le vamos a decir a la gente del agro a ver que hable, pagaban menos que el resto de los mortales ellos. No solamente este 5, sino que dentro del 10 tenían ahí alguna forma, no sé cuál era, de que hacían algún juego ahí que terminaban pagando menos. Y eso que se hicieron correcciones ya, porque antes sí que pagaban aún menos, ¿verdad? Sí. Yo quiero destacar 3 aspectos que son claves en este proceso. El primero es que felicitar al Ministerio de Hacienda por emprender un diálogo con el sector privado, que es un diálogo constructivo, como señalaba Fabián, en el por qué estamos de acuerdo, en el que hay que ampliar la cantidad de contribuyentes al sistema desde la perspectiva de que hay elusión, evasión, y hay mucha gente que no está pagando sus tributos. Y ese es un objetivo por el cual creemos que una reforma de este tipo tributario es importante. El 90% de la recaudación procede del 10% de los contribuyentes. Y ese es un dato que Fabián nos puede confirmar, porque tenemos además un 40% de economía informal. Y ese es un desafío estructural del sistema de recaudación paraguayo. Ahora bien, el segundo elemento es que nosotros, como empresarios, vemos que la política fiscal, y por definición, tiene 2 brazos fundamentales: la tributación, la política tributaria, y la política presupuestaria. Entonces viene el segundo elemento, el para qué es lo que nosotros estamos planteando. Control del gasto y todo. Si a mí me van a incrementar los impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, como señalabas recién. Ahora, cuando cumplimos con todos nuestros impuestos y vemos que la competencia que no honra el marco legal no tiene las condiciones, y hablo del contrabandista, del evasor, del que elude, entonces vemos de que se pone un escenario totalmente complejo y adverso para quien cumple con las normas y las leyes. Es una competencia que tiene mejores condiciones de precio. El segundo elemento es que no pagamos solamente la ley para que, no pagamos los impuestos solamente para cumplir con la ley, sino que además para recibir contraprestaciones. Claro. Y nosotros tenemos un costo adicional en materia de seguridad, en materia de energía. La mayoría de las empresas hoy día tiene que tener un generador por la deficiencia de la entrega. Tenemos desafíos desde el punto de vista de la salud. Tenemos, como decía el otro día un colega, este es un país complejo desde el punto de vista que se obliga al privado contratar el seguro social del Estado. Tenemos que contratar IPS. Sí. Y el Estado contrata al privado. Todos los seguros VIP que existen. Sí, razón, nunca me entonces, es una cuestión. Y hay otra cuestión que se produce, que es la ley de rendimiento decreciente que nosotros vemos que tiene Paraguay hoy día. ¿Cuál es la ley de rendimiento decreciente? Es cuando, si vos contratás a una persona para que te dé un servicio, probablemente esa persona tome media hora. Si contratás 2, vas a tardar 15 minutos. Si contratás 3, a lo mejor 10 minutos. Pero si contratás 8 personas, claro, no. Vas a tardar 45 minutos nuevamente. Y entonces lo que nosotros decimos es, empecemos a discutir calidad del gasto. ¿Y por qué decimos esto? Porque te voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuántas instituciones en el Estado se encargan de la política social? La nueva creación, la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, sí, la Secretaría de Acción Social, el Instituto de Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública, Viven, estamos hablando de Ministerio de la Vivienda, Ministerio de la Mujer, ahora va a ser Ministerio de la Juventud, de acuerdo al proyecto de ley, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, del Adulto Mayor, estamos hablando de la Acción Social de Itaipú, de Yacyretá, etc. Y la extrema pobreza creció a 4.8%, es decir, creció a un 4.8%. Entonces, lo que nosotros decimos es, empecemos a trabajar en una reestructuración del gasto y definamos para qué vamos
a incrementar los impuestos en un momento que no es oportuno, Mina. Pero nos está incrementando los impuestos. Mira, nosotros pedimos como empresarios justamente 3 semanas para poder estudiar y analizar concretamente. ¿Pero por qué decir que está incrementando para entender? Se está incrementando o se están creando nuevos impuestos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, al ahorro. Es decir, todas las inversiones financieras van a pagar un impuesto por el rendimiento. Es decir, esto es muy peligroso porque Paraguay es un país que ahorra poco. Entonces, si nosotros no tenemos condiciones de motivar el ahorro, nos va a pasar lo que le sucedió a Argentina. A ver, después vamos y anotar, sí. Quedamos ahí. ¿Qué es lo que cambia en realidad en esta reforma tributaria? ¿Verdad? Esencialmente, si realmente vamos a pagar más impuestos o no, o quiénes son los que sí se les hace alguna modificación para que terminen como mínimo pagando. ¿Cómo ves vos, Beltrán Maqui, esto? Mira, para poner un poco en contexto, nosotros en el 2004 hicimos la reforma impositiva, bajando los impuestos, y la recaudación no paró de crecer desde entonces. No hay una sola presentación del gobierno anterior y también de este gobierno que no resalte los impuestos bajos de Paraguay como una ventaja comparativa. Creo que hoy forma parte del valor que ha generado Paraguay con la ley de responsabilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, y hemos generado un ambiente de impuestos bajos y razonables para atraer la inversión, tanto de paraguayos como de los vecinos, que en los últimos años ha sido muy importante. Yo acabo de venir de una reunión de cámaras de comercio del Mercosur con Chile y Bolivia en Buenos Aires, y todo el mundo me decía, qué bien que están ustedes. Sí, es cierto. Y yo le decía, y qué mal que están ustedes, le decía, porque la verdad que Brasil, Argentina y Uruguay, incluso los empresarios, están pasando por situaciones bien complejas. Y me decían ellos, para que los brasileros te reconozcan, Paraguay es el último refugio que tenemos para la inversión. Y mira que nos quejamos de los políticos que son que mediocres, que todo, pero por lo visto algo hicieron bien, no sé quiénes, pero somos el único paísito, ¿verdad?, que tenemos una estabilidad económica en relación a todas las crisis y megacrisis que hubo ya en diferentes momentos. Quiere decir que algo estamos haciendo bien. Dicho esto, ¿verdad? Y seguimos creciendo. Así es. Dicho esto, nos sentamos a a la firma de un segundo acuerdo, cuando que en el primer acuerdo, el primer punto era la reforma impositiva, y el segundo punto del acuerdo era la reforma del Estado, que nadie quiere escuchar esa palabra. No se hizo esa parte. No se hizo nunca esa parte, ¿verdad? Hoy el gobierno ha convocado una mesa de trabajo para mirar el gasto también, ¿verdad? Mañana tenemos una reunión de esa mesa de trabajo. El ministro de Hacienda tiene un compromiso con esto. Nosotros sabemos que el tema del gasto no es una cuestión solo del Ministerio de Hacienda, pasa por el Congreso y pasa por todas las instituciones del Estado, pero también sabemos que el Ministerio de Hacienda, como órgano rector de la economía, es el actor más importante en esto. Así que nosotros esperamos también caminar en forma paralela hacia un acuerdo que nos permita una mayor calidad del gasto. Yo después quiero entrar en la parte de gastos, ¿sí? Okay. El control del gasto, ¿en qué consiste? Entonces, dicho lo que esto, quiero saber es, a ver, en términos impositivos. En estos momentos nos estamos ante un cambio de modelo, creo yo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a cambiar? El modelo que nos trajo hasta aquí, privilegiando la inversión, permitiendo deducir las inversiones, permitiendo, sobre todo en términos de los impuestos al consumo, porque hay una variación, un incremento importante en los impuestos al consumo. ¿En qué, por ejemplo? En el selectivo al consumo, el tabaco. Se ha generado un concepto nuevo para mí, el impuesto al pecado. Entonces hay una categoría de rubros que están siendo gravados con incrementos en las tasas. ¿Qué son? Que el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, la moto entró en esa categoría, los autos usados. ¿Pero cuánto es lo que aumenta el impuesto de eso? Y desde el 80% a ¿Cómo el 80%? Para abajo, 80%. Lo que ocurre las tasas máximas las tasas del se impuesto incrementan en algunos
se propone en lo que tiene externalidad negativa, Mina, pero una cuestión ahí están las cuestiones de salud mezcladas de por medio. No, ya sé, pero ¿qué? A ver, en eso quiero, porque yo te voy a discutir eso. Sí. Por ejemplo, tabaco, porque viste que ahí también está metido el odio a Cartes, entonces quiero saber, por ejemplo, tabaco, ¿cuánto está pagando ahora? Paga 18%. 18, sí. que fue la última vez que se ajustó, ¿verdad? La tasa prevista está del 18 al 22% en la ley. Ajá. Lo que se hizo en este proyecto de reforma es establecer algunos proyectos de tasas máximas, sin que significa que se va a subir a ese monto. Es más, lo que se propuso fue, tabaco fue a 35 como tasa máxima. ¿de 18? No, es que va a subir a 35. Hoy de 18 a 22 es la expectativa de tasa máxima. Está a 18, está al mínimo. Y lo que se propuso fue subir la expectativa de tasa máxima a 35, lo cual no significa que sacamos la ley y mañana va a subir. ¿Y para qué pones así en expectativa? En expectativa, Mina, porque tenemos que tener previsión, porque esto tiene que durar eso es justamente no hacer previsión, porque yo sí soy empresario del tabaco, y vos me decís, no sé, hasta 35. Pero mañana yo manejo menstruada, ¿verdad? Y te enchufo los 35 y te cago el negocio. No es así, Mina, no es así definitivamente, y no puede ser nunca así. Entonces, ¿para qué pones así hasta 35? Porque tenemos que tener, esta es una ley, como dijo don Beltrán, justamente del año 2004. Hoy tenemos nuevas reglas, hechos nuevos. Cuando hoy la economía no da quizá para una suba inmediata de estas tasas, yo coincido plenamente con los colegas aquí de la mesa. Ahora bien, espera, bueno, cigarrillo está a 35, después damos al alcohol, que es algo que a los muchachos les gusta. El alcohol, ¿hasta cuánto? Si no me equivoco, está graduado a 15% con la propuesta. No, léeme vos, que yo no traje anteojos. Entonces, ¿hasta cuánto más o menos el alcohol? Bebidas gaseosas alcohol, sube del 5 al 8, el alcohol, cerveza sube del 9 al 15. Tasa máxima. Vinos espumantes del 11 al 18. Sí. Whisky y demás bebidas del 11 al 20. Del 11 al 20. Bueno, después autos nuevos mayores a 3.000 cc, 10%, de 0 a 10. Motocicletas de 0 a 10. Aeronaves de 0 a 10. ¿Y por qué el cigarrillo tanto así, hasta 35? ¿Qué pasó con el cigarrillo? ¿Es mayor pecado que los demás o qué? No, Mina, todas las tasas están ahí con un incremento, una expectativa de incremento de tasa máxima de 60% en cada rubro, en promedio. Sí, pero de 18 al 35 como máximo, del 22 al 35 como máximo, no del 18. Hoy la tasa máxima del cigarrillo está en 22, pero el gobierno le cobra 18. Por eso, tiene margen para subir 4. Entonces, pero de 18 va a tener margen a 35. Correcto. ¿Verdad? Correcto. O sea, es mucha diferencia de estos otros productos. No, de 22 a 35 en porcentaje es igual. En porcentaje es igual para todos. ¿El combustible cuánto está? ¿Hasta el 50 creo hasta que Hasta el 50, correcto. En ese contexto, lo que se hizo fue, en la redacción está de la ley, Mina, que no es que el gobierno pueda subir cuando quiera, tampoco cuando se le antoje, como vos señalaste, sino que es cuando ciertos indicadores económicos, es así como el salario mínimo. El salario mínimo no es que uno puede subir cuando quiera. El salario mínimo, si se dan ciertas condiciones de inflación y otros, se puede discutir una suba del salario que tampoco es discrecional. Entonces, ese tipo de regla también se insertó en la ley para que haya una seguridad y una previsibilidad de alguna manera. ¿Por qué no hacer lo mismo con el impuesto a la renta? Va de 10 a 20. Porque son impuestos diferentes, Mina. El impuesto a la renta no puede, es una manifestación de capacidad. Yo digo lo que lo haga, diferente. le digo nomás que por qué esa diferencia. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es un impuesto de una categoría diferente que se cobra sobre la ganancia. El impuesto selectivo al consumo es justamente sobre el consumo de las personas y tiene que ver con las externalidades de los productos. Es decir, todo aquello que causa una externalidad negativa, que sea dañino a la salud, contamina el medio ambiente, son los tipos de bienes que están insertos en este tipo de numerales. No es solamente aquí, esto funciona así en todo el mundo. No es solamente una particularidad de Paraguay, que solo en Paraguay grabamos. Es más, tenemos impuestos bajos y con estos impuestos propuestos seguimos siendo los más bajos de la región en cualquier caso. 35% es prácticamente el 50% del promedio que se cobra en la región para este tipo de productos. Y en cualquiera de los otros productos tenemos la mitad de tasa. ¿Qué decís? ¿Cuál es la posición del sector privado sobre esto? Estamos analizando los impactos porque resulta que ciertos productos, hoy uno tiene una lista así de delivery de la Argentina, entonces los vinos, por ejemplo, estos impuestos se traducen en incremento de precio de forma directa, ¿verdad? Entonces,
no es solamente el efecto del impuesto en sí, sino que esto se sustituye por contrabando, digamos, claro, que es una realidad penosa todavía que tenemos, ¿verdad? Nuestra frontera es tan permeable que hoy a mí me pasaron una lista de, ya te digo, unos cuantos rubros donde hay delivery de cerveza, por ejemplo. Sí, o vino, te vas a traer vinos afuera. Y después tenemos ciertas cosas, ¿verdad? Yo soy un crítico de las motocicletas, pero la motocicleta está dirigido a un segmento de muy bajos ingresos y es la solución laboral para mucha gente, ¿verdad? Y además se está reflotando el seguro obligatorio, que también es una necesidad, pero nuevamente un costo adicional para el de menores ingresos. Yo creo que esas cosas hay que evaluar en el impacto social también de algunas de estas que están en la lista. Por eso nosotros hemos propuesto tomarnos el tiempo para analizar los impactos y hacer un acuerdo, intentar un acuerdo sobre esto, ¿verdad? ¿Por qué yo digo que efectivamente hay que analizar el impacto de las medidas económicas o impositivas en este caso que uno toma como gobierno? Yo siempre pongo el ejemplo de lo que hizo Cartes con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Cierto. Si vos mirás así, racional y objetivamente, sin analizar el impacto justamente, vos decís, qué maravilla que realmente bajen, porque sinceramente eran altísimas las tasas de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, bien, qué maravilla lo que hizo. Pero el efecto que causó fue peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los bancos? Simplemente le liquidan la tarjeta a toda esa gente que tiene dudas de si va a pagar. A nosotros, lo que sí o sí saben que pagamos y todo eso, nos beneficia porque no nos sacaron la tarjeta, pues saben que pagamos y entonces pagamos menos, ¿verdad? Pero a la gran mayoría se le sacó. ¿Qué hizo esa gente? Obviamente necesita del crédito, se va a otro prestamista usurero o casitas de finanzas, así que le cobran más de lo que le cobraba antes el banco, ¿verdad? Entonces fue peor el remedio que la enfermedad. Y encima le cagaste a los bancos, ¿verdad? O sea, le jodiste a los bancos, que son entidades necesarias en una economía, ¿verdad? Bueno, entonces pasa también, yo siempre digo con el cigarrillo, claro que Cartes era mi amigo, claro que yo le aprecio a Cartes, pero no es por eso que defiendo el tema de no al impuesto. Así como los otros le odian, yo le puedo querer también, ¿verdad? Bueno, no es por eso que sí le aprecio a Cartes, sino que el tema es el siguiente, gente. Cartes y su cigarrillo, ¿verdad?, aporta al fisco alrededor de 120 millones de dólares al año, ¿verdad? Es así. Entonces, el cigarrillito de Cartes aporta 120 millones de dólares a este estado paraguayo, que podemos hacer 2 barrios San Francisco por año, ¿verdad?, con lo que aporta Cartes. ¿Y qué le queremos hacer? Porque no la aguantamos a Cartes, ¿verdad? Aumentarle el impuesto al cigarrillo. ¿Qué va a hacer Cartes? Cartes, ¿por qué paga 120 millones? Porque obviamente no es que acá los paraguayos fuman tanto. Se va al Brasil, ¿verdad? Sabemos que se va al Brasil de contrabando. ¿Por qué se va al Brasil? Justamente porque acá, al producir, digamos, paga poco impuesto, ¿verdad?, en relación al, por ejemplo, al tabaco norteamericano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se vende el tabaco paraguayo en el Brasil, no el norteamericano, porque es más competitivo. El nuestro, gracias acá, el impuesto es bajo. Entonces, a ver, ¿en qué a mi paraguayita me va a beneficiar que ustedes le aumenten a Cartes que no le aguantan? Digo, a algunos que por eso lo hicieron, ¿verdad? El impuesto. Lo único que va a hacer Cartes es 2 alternativas, nomás tiene Cartes. 2. Solo 2. Produce en negro, entonces abre otras fábricas, o no él, otros, o él, ¿verdad?, o cierra su fábrica. Porque va a producir, o produce para, no sé, ¿cuántos somos? 6 millones y pico de habitantes, que no sé cuánto fumará, ¿verdad? Entonces el impuesto que va a ingresar al Estado paraguayo de Cartes va a ser 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Porque obviamente todo ese volumen que le vende al Brasil no le va a poder vender porque ya no va a ser competitivo su precio para que entre. Entonces a mí no me calienta el contrabando que entra a Brasil, porque yo no estoy para cuidarle el culo al Brasil, ¿verdad? Yo lo que quiero es cuidar que acá haya plata, ingrese, que hayan trabajo, etcétera, etcétera. Que sea un problema en Brasil. ¿Acaso los brasileños nos metieron 100.000 cosas de contrabando toda la vida, ¿verdad? Entonces, que tenemos que cuidarnos nosotros del contrabando que nos meten. Pero el contrabando que sale, no, ese es mi problema como paraguaya. Que cuiden ellos, que ellos le repriman al contrabando. Y ahí se joderá Cartes y quien se dedique a eso, ¿verdad? Pero digo, entonces esas son las cosas que yo digo que hay que analizar efectivamente sin
fanatismo, ¿verdad? A ver, aumento esto, ¿me va a servir? Aumento el tema del vino, ¿verdad? ¿Me va a servir o me va a entrar un montón de contrabando del vino y acá los importadores de vino se van a joder? Todas esas cosas uno tiene que analizar, y gracias a que hemos analizado siempre eso, es que estamos en este país de maravilla, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que yo le quiero preguntar, ¿por qué entonces hacemos esto del 35 y los otros aumentos? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero me decís luego la pausa, porque agro. Yo siempre digo, yo lo que quiero es que ustedes paguen, ¿verdad? Ustedes digo en general, los sojeros en particular porque, digamos, tiene grandes extensiones, se deteriora bastante la tierra, entonces es justo que por lo menos paguen igual, no te digo lo que paguen más, ¿verdad? Que paguen igual, y sobre todo, ¿por qué? Porque durante muchos años, décadas, que sí fue productivo el agro, sigue siendo, ¿verdad? No pagaron lo que tenían que pagar. Entonces, hay que pagar impuestos, no da gusto, pero hay que pagar impuestos. Entonces, toda reforma que, yo no sé cuál, pues yo no soy entendida en esto, que haga que ustedes, los del agro, paguen. Después se dice, y sí, pero el pobre en Boriajú. No, a ese se le puede después al revés subsidiar con plata de ustedes, ¿verdad? Pero no se puede agarrar, escudarse en el Boriajú, ¿verdad? Para no pagar menos impuestos que el resto de los mortales que tenemos negocios, despensas, lo que sea acá en Paraguay. Ese es mi cuestionamiento. Sí. Yo no quiero hacer lo que hizo Cristina, ¿cómo se llama? Kirchner, de fundirle al agro, porque imagínate que es lo que menos quisiera, ¿verdad? Pero sí que sea razonable, así como no quiero que se funda el tema del cigarrillo o las bebidas que ingresan y que pagan sus impuestos. No quiero yo que se funda el agro, jamás, ¿verdad? Pero quiero que razonablemente paguen. Buenas noches, Mina. Buenas noches. Para los panelistas y para la audiencia. Siempre se ha discutido esto y es importante aclarar. Porque en primer lugar, en mi casa dirá mi señora, el millonario está sentado allá, pero acá no hay nada. En la agricultura se tributa totalmente, se paga. Yo tengo una unidad productiva, yo compro los insumos con todos los tributos habidos y por haber, pago todos mis costos, compro mi semilla, mi fertilizante, mi agroquímico, mi combustible completo, produzco yo. Entro, voy a la producción. Dependo en primer lugar del clima y de mi capacidad de inversión. Obtengo la producción. Si soy un cooperado, llevo mi producción a la cooperativa. La cooperativa paga IRASI. Yo pago IMAGRO. Estoy tributando lo mismo. Se habla del dividendo que nos daba. Mayormente el productor, el 90% es productor independiente, individual, cooperativizado. Pocos son las sociedades, empresas, multinacionales de origen italiano, de origen alemán, que están aquí en el país, que tienen dividendos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos normalmente es... Bueno, pero también existe. Nos sobra. No existe, también existe. Mandan la plata existe, exterior, pero ellos están dentro de un régimen... No pagan el 5%. Ellos están dentro de un régimen totalmente diferente. Pagan IRASI, pagan todos los impuestos. Nosotros, ¿qué pagamos? Pagamos el 10% sobre nuestra ganancia. Y pagamos una facturación del IVA al facturar del 5%. Por eso seguro que vos estabas diciendo. La diferencia, sí. Pero ¿qué pasa? En todo el círculo vos pagás IVA el último que consume. Vos te vas a comprar naranja, yo facturo la naranja acá. Yo vuelvo a recuperar porque Mina se fue al supermercado a comprar esa naranja, vos tributaste, yo. Pero mi producto no va al supermercado, va a la Comunidad Europea, va a China, va a Alemania, a otro país, exporto. Y yo ese 5%, yo ya no recupero. Tal vez haya otro círculo de exportadores, multinacionales que recuperen eso, pero yo nunca recuperé eso que facturé. Hoy, nada más, con la caída de la producción, ese impacto que pagamos del IVA va a tener un impacto negativo de 35 millones de dólares
que no va a entrar al fisco del IVA que yo pago el 10%, el 5%. Pero ese 5% va al exterior. Por eso, Mina, es importante defender lo que comparto plenamente contigo, lo que está bien, lo que nos da éxito al país, lo que nos suma para que nuestro Producto Interno Bruto haga positivo y por años, que como lo estamos llevando a nuestra economía, y que se admira en toda la región, y no solamente aquí, en otros países, en Europa se admira la economía del país. Entonces, lo que nosotros no tenemos que caer es en lo que cayó la Argentina, en que aplicó un impuesto a la exportación, porque vos, compradora de proteína vegetal, a vos no te interesa que el IVA de Paraguay, el precio internacional es tanto, yo te pago tanto y bueno, véanse ustedes allí. Ya no aumenta. Y se dice de que Brasil aplica un impuesto a la exportación. Brasil no aplica un impuesto a la exportación. Brasil cobra un pequeño porcentaje, 1,20 o 1,5 para que vuelva ahora la jubilación de los agricultores. No cobra. ¿Y por qué? ¿Por qué ni un país... Pero ahora no se plantea impuesto a la exportación. No se plantea. Por eso te digo, como se dicen que no aporta al sector. Y no, porque por ejemplo, porque yo en un momento dado sí planteé de que como no tributaban lo que tenían que tributar, que se cobre un impuesto, pero no a la importación, sino que en el momento de la importación y que sea deducible de lo que después tengan que pagar. Pero porque si no, lo que me decían es que se evadía, o sea, no pagaban. Entonces la forma de cobrarles era aplicando un impuesto a la exportación. Comparto contigo, Mina, después, de que hubo épocas en que realmente tal es así de que muchas personas, muchos políticos se han declarado productor de soja para justificar sus bienes, cuando anteriormente, en tiempos pasados. Pero hoy día estamos sentados en una mesa con empresarios del sector, tenemos nuestro representante que está discutiendo. Pero ¿en qué cambia ahora para ustedes? A ver, porque vos me dijiste que sí justamente cambia. sí cambia. O sea, decir, aparte lo del 5, aparte de la cancha, 5. Eso de los productores individuales, es cierto lo que dice el señor, pero aparte, la empresa unipersonal, el socio cuando retira su utilidad, igual tiene que pagar el 5% adicional. En el IRAGRO eso no se pagaba. Con este proyecto ya se va a pagar, se le equiparan las reglas de juego a todo. Pero yo creo que, Mina, en todo este marco lo importante es señalar es realmente esos puntos son los puntos de disidencia, lo que se señaló en el impuesto selectivo. Pero hay un montón de que se acordaron. Hay un montón de puntos de coincidencia que creo que son muy importantes resaltar en una mesa ordenada de trabajo. Y aquello que digamos, volviendo nomás a ese tema del tabaco, antes de pasar, ¿verdad? Vos dijiste al 35 tasa máxima, hoy 22 la tasa máxima y permaneció igual en el 18 en la tasa mínima, es decir, tampoco se aumentó. Entonces, acá lo que creo que tenemos que ir viendo responsablemente todas las partes, porque ¿cómo empezó esto? Con unos proyectos de aumentos de impuestos de verdad en el Senado, aumentos de verdad a la soja, al alcohol y al tabaco, que realmente eran aumentos y aumentazos. Entonces, en ese contexto, unidos... Ni la irracionalidad del Congreso contra Cartes, porque eso era... Ni aún así, llegó un momento que no lo hicieron, ¿eh? Claro, Mina, no lo hicieron, a pesar del odio, no lo hicieron, porque justamente decíamos, desde algunos programas mejora, che, si vos votás esto, nenito, tú odias a Cartes, canalizar por otro lado, robarle la amante, hacer lo que quieras, pero no vayas a agarrar y poner un impuestazo que va a bajar 120 millones de dólares así, un buraco en el Estado de Paraguay. Pero lo que está diciendo el tema tabaco, pero ahí había alcohol también, sí. había también... No, pero lo del alcohol y todo eso fue solamente por la presión que se hacía, decir, hace mal a la salud, porque ese fuera el pretexto, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, hace mal a la salud, entonces también aumentar, por eso nomás, no era que querían aumentar si son todos unos cabulapos, lo único que no quieren es aumentar... Es la parte de discusión. Ahora, la parte de consenso, y que hay muchos realmente, son cuestiones que tenemos que destacar y usar este tiempo que nos queda para tratar de encontrar algo razonable que podamos llevar todos juntos en consenso para que realmente esto sirva como pacto social para el desarrollo del país, seguir caminando en ese manejo ordenado que ya tenemos y que somos conocidos en la región por eso, que nos fue bien y que nos siga yendo bien. Bueno, pero yo lo que les digo una cosa, si nos fue bien
bien, pagando impuestos bajos, ¿verdad? Razonables. Todos van a coincidir conmigo, porque es una cuestión de estadística, no lo digo yo, ¿verdad? Que cuando se bajó el impuesto, ahí la gente contribuyó mucho más y se recaudó más. O sea, bajó el impuesto y se recaudó más, ¿así o no? Es mucho correcto. más. Para ese momento, ese contexto. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es, porque ¿cuánto vos calculás? Porque ya sé que es imposible eso tener a ciencia cierta, que es la evasión en nuestro país. Espera, hay cálculos. ¿Cuánto recauda el Estado hoy, más o menos? Así, decime una cifra, que no sé si va a entrar en nuestra cabeza. 2.300 millones de dólares. 2.300 millones de dólares año recauda el Correcto. Estado con todos los impuestos, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que recaudar según lo que ustedes creen que se evade? No es que según creemos. Hay una estimación de evasión con rigor técnico que está alrededor del 30%. ¿Ok? No sabía el 30%. que se podía calcular. Sí se puede. Ajá. Se puede. Hay un 30%. 30%, O sea que según la última medición. 30% de 60 y pico de millones más. 70, Correcto. 70. Y yo te digo una cosa, mira, 70, un botón 75. para muestra. Nosotros de la Administración Tributaria 70, hemos 700. destapado varios esquemas de evasión. Hoy, a pesar de la supuesta coyuntura desfavorable económica, febrero cerramos con 22% de aumento en los impuestos de la recaudación con relación al año anterior. pasado. Marzo cerramos, hoy terminamos las estadísticas, ya estaba publicado eso, Sí. cerramos con 36% Más. de aumento, ¿cierto? Correcto. ¿Y eso qué quiere decir? Si hay alguna recesión económica, una desaceleración, para no decir recesión, porque yo no creo que haya recesión, una desaceleración en la economía, ¿eso qué quiere decir? Que se está achicando la brecha de evasión también. O sea, Claro. algo bien estamos haciendo, Mina, pero eso hay que combinar Así también es. con otras figuras en la modernización tributaria que estamos trabajando hoy para que sigamos caminando y llevando la fiesta del Paraguay en paz. Así es. O sea que Hay Paraguay, una es muy importante estos índices positivos que se dan. Es muy importante, pero también se tiene que dar señales claras de la buena utilización de todos estos ingresos. Sí. Yo soy del interior, yo soy del Alto Paraná, y se inician las clases. El Estado transfirió a las municipalidades, a las gobernaciones, más de 200.000 millones en todo este tiempo. Tenemos escuela caída, no tenemos merienda, no tenemos todavía almuerzo. Tenemos que dar señales claras en el Parlamento, secretaria, secretario, en todas las Todos los entidades hay mucho derroche. mala utilización de estos recursos. Y yo estoy seguro que el gobierno, que Fabián, el viceministro, está con el mayor interés, el ministro, de mejorar todo eso, pero tenemos que dar esas señales claras. Yo cuando comuniqué que iba a estar en tu programa, le hablé en mi grupo, hablale por favor, que manejen mejor los estados, que FONACIE se utiliza, y aquel que tuvo que hacer acciones que no está dentro de lo correcto, que vaya a pagar. Que usen bien. Eso le voy a preguntar. Por ejemplo, ¿se prevé en esta ley alguna medida de blanqueo? En el sentido, ¿no se le va a habilitar a la gente a decir, bueno, que blanquee su situación? Así como está, no está previsto ningún blanqueo, Mina. Así como está redactado hasta hoy. ¿Y los blanqueos son útiles? O sea, en el sentido que cuando se hacen blanqueos, pues hizo una vez, no sé en qué año acá se hizo un blanqueo. 1991. Bueno, digamos, los blanqueos sirven realmente para que la gente diga, bueno, a partir de ahora voy a formalizarme, o no sirve para nada. Y para esa coyuntura, ese momento del tiempo que salíamos de una dictadura de 35 años, creo que fue útil por aquel entonces. Hoy día la cuestión de blanqueo, si bien en algunas legislaciones se ha usado, pero te puedo dar una postura personal en relación a eso, yo no veo como conceptualmente aplicable al tipo de gestión y modelo que tenemos. ¿Y cómo van a ser las personas que por X motivo no estaban pagando todo como tenían que pagar, tanto el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Que por lo menos se había denunciado que muchos hacían también ciertas maniobras y no pagaban, o gente que... ¿Cómo hace para que no quiera ir a formalizar y que se vaya preso? Y justamente uno puede decir, uno va de motu propio a formalizar esto, aprovechando la coyuntura de impuestos bajos que dijo la mesa, uno puede pagar y ponerse al día. Ahora bien, si la administración detecta, indefectiblemente tiene que ajustar multas, pero cualquiera que quiera ponerse al día puede acercarse, hacer las declaraciones correspondientes y pagar los impuestos. Con los cargos que va a tener son la mora e intereses probablemente. Y eso es lo que no se puede, ustedes no tienen posibilidad de negociar eso, ¿verdad? De hecho hicimos alguna situación, alguna quita de intereses en su momento, y eso seguramente lo volveremos a hacer. Ahora bien, para que una empresa se regularice, qué sé yo, no sea famoso, claro, no así como algún nombre a una empresa blanqueo, famosa ¿qué es un blanqueo? Blanqueo es establecer impuestos reducidos
para poder sacar a la luz lo que estaba escondido. Ahora, eso no está previsto en este impuesto. Ahora, situación de intereses reducidos y todo eso se suele hacer cada tanto para que la gente se pueda regularizar, por supuesto. Eso. Lo cual no implica blanqueo. Lo que nosotros pedimos también es, en este diálogo, en esta mesa de diálogo, son una serie de cuestiones de las que resalto lo siguiente. Es arduo el sistema tributario para entender cómo tenés que pagar los impuestos, que se simplifique, así es, que sea más oneroso eludir, evadir que pagar. Pero también vemos con preocupación de que hay un segmento de la clase trabajadora que está afectada en este proyecto, que son aquellos que ganan 6 millones de guaraníes, Fabián, ¿verdad? Mensuales, son 3 salarios mínimos. Claro, la situación no cambia, voy a decir, estaba previsto que vaya más bajo, justamente por pedido de la mesa, y todo se consideró eso para hasta no bajar 6. Más de lo que ya está, va a terminar pagando impuestos alguien que gane cuanto menos 3 salarios mínimos mensuales. Bueno, entonces, lo que nosotros llamamos la atención, esa persona tiene que contratar a un profesional, no se descarga todo, es decir, impuesto va a pagar, no es que no le van a descontar. Con lo cual, si nosotros atendemos las estadísticas de la Dirección de Encuestas, Estadísticas y Censo, el 90% de los paraguayos, 90, gana menos de 4 millones de guaraníes. Para que esa gente llegue a ganar los 6 millones y si alcanza los 6 millones, esto le va a costar al menos el aguinaldo para poder honrar ese compromiso. Esa es una cuestión que tenemos que revisar, Fabián. ¿Por qué el aguinaldo? Eso no entiendo el cálculo. Y por el cálculo va a 500.000 guaraníes, te sale un contador mensual. No, jamás. Eso es una tabla sugerida por un gremio profesional. Eso no significa que se cobre eso. Sí, pero se suele cobrar. Yo conozco la calle en ese sentido. Eso sí no podemos discutir. ¿Cuánto va a pagar? Depende, es oferta y demanda, como el mercado. Hay contadores que le va a costar a 300, entonces. Un contador te va a cobrar 500.000 guaraníes cuando vos ganás 5 o 6 millones, jamás. ¿Y cuánto te va a cobrar? Y mírate, te va a cobrar menos. Ese 500.000 guaraníes sugerido es para gente que gana mucho más. ¿Cuánto es lo que cobran al mínimo? Decime más o menos lo que hay contadores que cobran 100.000 guaraníes mensuales. Sí, señora, ahí existe, para ese nivel de ingresos, obviamente. Ahora, si uno tiene ingresos más altos, eso va subiendo proporcionalmente. Oferta y demanda. Igualito en la calle, cuando uno va buscando precios. Hay contadores más caros, más baratos. Ahora, ¿lo de 6 millones ya pagan de impuestos? No es que 6 millones pagan, no es que cuando uno gana 6 millones ya paga. Uno cuando acumula 76 millones en el año, en promedio, ahí empieza, claro. En promedio 6 millones de guaraníes. ¿Ya empiezan ya están pagando o van a empezar ahora? ¿Cuándo? Y mira, lo que ganaron 6 millones van a pagar ya por el décimo, allá por diciembre recién van a alcanzar lo que ganan. ¿Y cuándo era antes? ¿Hasta cuánto era? Y va bajando 12 salarios mínimos mensuales. ¿Antes era de cuánto? Antes era, hoy es 76, era 98 millones de guaraníes. En 66 para. ¿Es la base ya o va a seguir? No, 76 es ya el mínimo. Ahí el mínimo, piso, ahí no baja para. más que eso. Los que ganan menos no van. No baja más que eso y con este proyecto tampoco está previsto que bajen más que eso. Es decir, la premisa es, los que ganan hubieran mucho... dejado nomás en 90 y pico. Hay situación en el campo. 76, quiero explicar un caso en el campo. Yo creo que ese no tienen que aplicar, Mina, sinceramente. Quiero explicar algo en el campo que resulta un pequeño productor, tiene 5 hectáreas de mandioca. Él no está formalizado en nada, porque normalmente nosotros en el interior pensamos, no queremos tributar porque tenemos miedo, porque en Aico apagata, si oye, upata al plata, esa es la mentalidad. Para eso está previsto en este proyecto. Hay un impuesto fijo, no hay un impuesto así como este, hay un impuesto fijo que va a pagar una sumita fija mensual. Lo que te quiero explicar, viceministro, es lo siguiente, de que 5 hectáreas tiene, este señor tiene 5 hectáreas de mandioca. Viene, él no está formalizado, viene un intermediario, le compra a 300 guaraníes el kilo de esa mandioca. 300 guaraníes, él tiene 100.000 kilos de mandioca en su patio. Y ese intermediario va al supermercado y vende a 1.000 o 1.500 guaraníes. Si nosotros le formalizamos a este señor, si le formalizamos, posiblemente va a ganar más, 600, 700 guaraníes más va a ganar él si va hasta el centro. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, a formalizar y a explicarle a la gente de que si él se está sometiendo a la legalidad, va a tener más lucro y va a eliminar los intermediarios. Y ahí es importante como persona del interior de que empecemos a mirar esas meriendas, almuerzo y eso,
y incorporemos a nuestros campesinos. Porque hoy el campesino está sin posibilidad de permanecer en el campo. Se me fue el tiempo, Beltrán Maki, por último. Si vos tuvieras que decirme, mira, lo más preocupante, en línea general ya dijimos todos los beneficios, lo bueno que fue reunirse, tratar de consensuar y no imponer nomás un impuesto, claro, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos que sí para vos es preocupante? Yo creo que un gran avance es el avance que se ha dado con el sector agropecuario. El sector agropecuario va a terminar pagando 80% más de impuesto a la renta al tener que pagar los dividendos, si paga dividendos, ¿verdad? Yo creo que ese es un gran avance porque era un desequilibrio, digamos, que teníamos en el sistema. ¿Y ahora vos crees que se va a equilibrar con esto? Sí, yo creo que eso está, digamos, ya acordado casi, diría yo, en toda su dimensión, digamos, en tema del impuesto a la renta a las empresas. Creo que hay otros grandes avances en otros sectores, pero sí creo que tenemos que ser muy cautos con las señales que damos. A mí me cuesta pensar cómo vamos a presentar al Paraguay de aquí en adelante si hacemos un vuelco en el sistema impositivo, ¿verdad? Yo creo que hay que ser cautos. ¿En qué? ¿Específicamente qué? En las tasas de los impuestos, en los detalles, porque no solamente la tasa es relevante a la hora de definir un sistema tributario, sino los condimentos internos, quiénes pagan, quiénes están incididos, qué cosas se pueden deducir, qué cosas no se pueden deducir, terminan determinando, digamos, el impacto del impuesto. Y en el tema de deducir, esa es la preocupación de ustedes, por ejemplo. Nosotros tenemos una preocupación especial con el efecto formalizador del impuesto a la renta personal. En el modelo que está planteado, nosotros creemos que se pierde el incentivo para que los contribuyentes demanden una factura legal por sus compras y por sus inversiones. ¿Por qué? Y porque vas a tener que pagar el impuesto, un 8% en forma directa por los dividendos y después ya te olvidas, digamos, Tenemos, por supuesto, la obligación de pedir la documentación, pero es muy fácil que volvamos a la informalidad, que es un camino que hemos ganado. Nosotros... ¿Por qué eso? O sea, esa parte sí que no estoy entendiendo. Eso es lo que yo te señalaba respecto del ahorro, Mina, de que cuando tengas que tributar por tus inversiones, por tus bonos, por tus acciones, un CDA, entonces vas a tributar también por la rentabilidad que tenga en ese sector. Ya sé, ¿por qué eso? Y se va a ir al dólar, es decir, yo me voy a ir a una moneda fuerte, si es que mi sistema no me permite rentabilizar. Si nosotros tenemos una tasa de inflación del 4%, tenemos un dólar que se evaluó 14% pero ¿por qué con esta política no va a ser un impuesto que nos ayude a formalizar? Porque yo antes no pedía factura, efectivamente, y desde que empezó el impuesto al sistema formal. Porque vas a entrar en un pago de una tasa directa sobre tu ingreso por dividendos. Hoy nosotros pagamos el 10 en la empresa, el 5 al distribuir, y después pagamos el 10 sobre el 50% de los dividendos retirados en efectivo. Si yo tengo que pagar el 8 y para eso tengo que juntar, para poder deducir, tengo que juntar las facturas de mis gastos y de mis inversiones. Si yo pago el 8 y ya esto que pago acá ya no entra en mi liquidación del impuesto a la renta personal. Entonces no me interesaría pedir la factura. Claro. Así es. Es cierto, Mina, pero eso le afecta a un sector muy pequeñito de la población realmente. Y esto tiene que ver con una cuestión de justicia tributaria, Mina. Aquí está diseñado este proyecto en donde aquellos que tengan más capacidad contributiva puedan pagar más. Es cierto lo que dice el señor Beltrán, se cortan algunas deducciones en el caso de las acciones. Las acciones siempre van a seguir siendo deducibles, pero a la hora de vender las acciones uno va a poder deducir. Ahora bien, a la hora de adquirir las acciones ya no tiene sentido tener que discutir si voy a poder deducir o no, porque ya tampoco va a ser un ingreso grabado en cabeza de la persona física. Es decir, hoy lo que se hizo fue redistribuir esa carga tributaria de renta personal y se llevó a renta empresarial. Entonces, lo que dice el señor Beltrán es que en este momento aquellas personas que sean accionistas de una empresa, al recibir las acciones van a pagar ya de entrada el impuesto a la renta personal. Entonces, ya no va a entrar como ingreso grabado
encabeza del impuesto a la renta personal propiamente eso, y lo que dice el señor Beltrán es perdemos, digamos, el incentivo de pedir comprobante por esa parte. Ahora, los estudios nos dicen que... se evadió mucho por esa vía. No sé si se evadió, la ley permitía, no era evasión, Ajá. evidentemente, no Claro, era está evasión, permitido. claro. Ahora, sí se va a seguir deduciendo todo Entonces, por todas las personas que trabajan, toda la clase media que tiene un salario mensual va a poder seguir deduciendo todo. Donde sí se cortó algo la deducción en ese sentido es en la parte de las acciones de las empresas. A las personas que sean accionistas de empresas, que sería el 0,1% de la población. Bueno, se me fue el tiempo, igual ese 0,1 tiene derecho a patalear, ¿verdad? Y es el Sin que, duda. el que tiene ingresos, o sea, es el que genera Ajá. una cifra importante, digamos, porque los dividendos de las empresas son una cifra importante, digamos. Bueno, una discusión que queda pendiente entonces, ¿sí? Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por Gracias, estar aquí, Mina. ¿sí? Un placer. Es muy importante que nos metamos, es difícil, es denso, es aburrido. Yo hay cosas de esto último, pero no entendí nada, ¿verdad? A lo mejor porque no estoy en ese 0,1, entonces por eso no entiendo, pero de todas maneras es importante saber todo esto porque gracias a primero que todos pagamos impuestos, ¿no? Hasta el más pobre de los pobres, el IVA paga, porque cuando te vas al súper o cualquier bombacha que te compre, estás pagando impuestos. Pero aparte, es importante porque ya cada vez el impuesto a la renta personal, la gente que gana 6 millones, por ejemplo, ya va a tener que pagar impuesto a la renta personal. Así que estate atento. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el tema de la epilepsia, la semana de la epilepsia, y vamos a hacer consultas porque hay muchísima gente lastimosamente con esa enfermedad en nuestro país. Luego de la pausa. Bueno, ahí ya empezamos con el tema de la semana de la epilepsia, que va a ser en realidad del 8 al 13. Decime nomás, voy a hablarme de 8 al 13, ¿verdad? De 8 al 13 porque yo no tenía acá anotado. Bueno, y fueron a la radio ya, y es importante porque hay muchísima gente que la padece y es por lo tanto una oportunidad porque van a venir médicos de diferentes partes del mundo, así que es una oportunidad de saber más sobre esta enfermedad, sobre todo de cómo tratarla, cómo manejarla. Saludo a mis invitados y Jenny nos va a presentar un informe. Marco Casartelli, neurólogo, ¿cómo estás? Gracias por estar. ¿Qué tal, Mina? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, y la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia y médicos son los que hacen esta semana. A ver, voy a ser un poquito concreto sobre el tema para explicarte bien. Existe en el mundo una asociación que se llama ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, ¿verdad? Sí. Que mucho tiempo fue científico, meramente científico su labor y su objetivo, entonces formar médicos, en lo que sea todos los aspectos de lo que es la epilepsia. Pero veo también que era importante la parte social, la parte de las personas, y crearon otro capítulo que es el Buró Internacional de la Epilepsia, ¿verdad? Y ese capítulo se encarga más de lo que son los aspectos sociales, las personas, los pacientes. Y esta semana de la epilepsia no solamente va a ser una cuestión científica de médicos, por supuesto vienen muchísimos profesionales para ayudarnos a entender un poquito mejor lo que es la epilepsia, pero también se va a tratar la parte de los pacientes, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos inspira para seguir trabajando, ¿verdad? Que es el aspecto social y humano. Y humano, por supuesto. Claro. Bueno, estamos también con Mariana Gallardone, ella es paciente, ¿verdad? Sí. Y compartirán su experiencia, porque también para desmitificar un poco todo lo que significa tener epilepsia, Mariana, ¿no? Exacto, Mina, buenas noches. Un poco contar, ¿verdad?, que uno puede llevar una vida normal y bueno, disfrutar y hacer las cosas que hacemos todos, ¿verdad?, como ustedes, realizarnos profesionalmente, tener familia y bueno, y que eso hace parte de la vida de ahora, uno. Así como otros son diabéticos o problemas de depresión. Es una condición llevadera y que se puede tratar. Que se puede tratar. Bueno, nos vas a contar tu experiencia en un ratito más, porque antes vamos al informe que nos hizo Jenny sobre la epilepsia, ¿está bien? Exactamente, en este informe lo que es la epilepsia, cómo tratarla y por sobre todo si hay algo más que agregar, aquí está el médico para hacerlo. Veamos. La epilepsia es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico.
Para considerar a una persona epiléptica debe presentar ataques frecuentes. La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección neurológica. No es contagiosa, ni está causada por ninguna enfermedad o retraso mental, aunque algunas personas con enfermedades mentales pueden experimentar ataques epilépticos. Pero tener estos ataques no implica necesariamente el desarrollo de una deficiencia mental. Los diagnósticos habituales son historia personal y médica del paciente, electroencefalograma, tomografía computarizada. Se recomienda llevar al afectado a un centro médico en los siguientes casos: si la crisis dura más de 5 minutos, si se repite una crisis tras otra, si la persona no recupera la conciencia después de 5 minutos, si presenta una primera crisis convulsiva, si la crisis es atípica, es decir, es diferente a otras que ya ha sufrido, si sufre una lesión grave, traumática en el curso de la crisis, si presenta vómitos persistentes, trastornos de la visión, cefaleas después del descanso, si se trata de una embarazada, un hipertenso, un diabético u otro. Un diagnóstico cuidadoso y exacto del tipo de epilepsia que padece el enfermo es fundamental para encontrar un tratamiento efectivo. Hay muchas formas de tratar la epilepsia. Sobre este tema, nuestros invitados tienen más información que brindarnos. Bueno, en realidad hay diversas formas, diversos tipos de epilepsia, doctor, ¿verdad? Y por lo tanto también diversas crisis, algunas como vimos ahí, convulsiona, otras sin embargo tienen como ausencia, o sea, hay otra vez diferentes tipos de epilepsia, ¿verdad? Sí, hay diferentes formas en que se presenta la epilepsia en función a la edad también, ajá, ¿verdad? O sea, generalmente nosotros, de una manera un poco más sencilla, porque eso es lo que tratamos de hacerlo, lo dividimos en crisis generalizadas, focales y otro tipo no especificadas. Generalizadas es cuando todo el cuerpo te agarra, focales es cuando una parte del cuerpo nomás hace una crisis, ¿verdad? Y otro tipo de epilepsia se presenta cuando son más pequeños, que le llamamos espasmos infantiles, por ejemplo, ¿verdad? Es importante notar que hay muchas formas de síntomas de la crisis convulsiva, ¿verdad? Ajá. Porque es importante lo que dijiste, porque no necesariamente es un movimiento, también puede ser una detención de la conciencia, una alteración de la conciencia, puede ser una detención de la actividad, como son las ausencias. O sea, hay diferentes formas de... No solamente convulsionar. No solamente convulsionar, ¿verdad? Entonces, lo que más... Igual es epilepsia. Igual es epilepsia, por supuesto. Entonces, es importante, o sea, cuando se nota un síntoma que no es lo habitual, independientemente de que sea o no sea movimientos, tener que tratar de caracterizarlo bien para poder contarlo al médico y que el médico pueda interpretar lo que está sintiendo el paciente. Ahora, en esta semana de lucha contra la epilepsia, que empieza el 8 y termina el 13, ¿verdad? Va a haber, tengo entendido, el sábado, que sería el sábado 13, ¿verdad? Un encuentro donde todas aquellas personas o que tengan familiares o que sea paciente con epilepsia, etcétera, se van a poder ir para que ustedes también den charlas o las personas hagan preguntas. A ver, contanos lo de la semana. A ver, la semana se compone de diferentes actividades. Ajá. Por ejemplo, en los diferentes hospitales donde trabajamos médicos que estamos sensibilizados con el tema de la epilepsia, van a haber charlas o a pacientes también, o van a darles charlas científicas. Por ejemplo, en el caso mío vamos a hacer una charla científica en el Hospital La Costañupa a los residentes de pediatría en general. O sea, se van a ver diferentes actividades. También va a haber una actividad científica dirigida a médicos el jueves y viernes, ¿verdad? Donde van a ir profesionales del extranjero, ¿verdad? Y el sábado vamos a terminar con esta jornada para pacientes, para que puedan los pacientes, ¿verdad?, consultar con otros médicos o si tienen alguna pregunta que dar ahí en este espacio que iba a ser en Carmelita Center también. ¿Dónde la gente, médicos que nos están viendo o enfermeras, etcétera, que quieran formar parte de esta capacitación que se va a hacer, digo, a nivel ya profesional, pueden consultar donde hay una página? Tengo un número telefónico que luego lo no miro. ¿No tenés de memoria? No lo sé de memoria. Pero a ver, pero ¿cómo se llama la página donde uno puede entrar? Dale. Bueno, la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia en el Facebook, ¿verdad? Entran y ahí está toda la programación y un teléfono donde la gente pueda llamar y inscribirse o... A ver, me decían un ratito. En el caso tuyo, Mariana,
¿Tenés la enfermedad que vos sepas por lo menos desde cuándo? Desde los 14, ahí inició mi crisis. La primera crisis tuviste a los 14 años. A los 14. ¿Y eso significa que ahí inició tu epilepsia o pudiste haber tenido ausencia y tus padres? A ver, doctor, vos me vas a ayudar. Probablemente empezó ahí a los 14 años. Empezó. Bueno, ahí el doctor ya nos ayudó. Sí, empezaste a los 14. Empezó la primera convulsión fue ahí. ¿Y tenés idea, o a esta altura del partido, cuántos años tenés ahora? 46. ¿46? Sí. Bueno, ¿y tenés idea ya a esta altura del partido qué es lo que provocó? ¿Es genético? Es una trasnochada, es idiopática, es la causa, o sea, desconocida es lo que... Él te va a ir perfeccionando lo que yo voy diciendo. Habitualmente, o sea, hay diferentes causas de la epilepsia, ¿verdad? Sí. Pero habitualmente hay de trasfondo una causa genética, ¿verdad? Y muchas de las ¿Casi siempre es genético? No siempre. A veces hay, justamente le estaba comentando a Mariana antes, y a la señora que nos acompañaba, ¿verdad? Que en países desarrollados, por ejemplo, hay una prevalencia del 0,51% de la población de epilepsia, ¿verdad? Pero en nuestros países que tenemos la prevalencia aumenta porque también tenemos más problemas, porque hay a veces cuestiones que están vinculadas con el parto o traumatismos craneoencefálicos, accidentes, cuestiones que en otros desnutrición, menor casuística. El nacimiento con forceps, por ejemplo. No, y asfixia neonatal, o sea, cosas de estas que suelen ser, digamos, relativamente frecuentes, ¿verdad? Entonces, esto aumenta nuestra casuística. ¿Y acá más o menos qué porcentaje, o es difícil hablar de estadísticas en el Paraguay? Lo que pasa es que la prevalencia es estable a nivel mundial. O sea, nosotros sabemos que en la población paraguaya va a haber entre 0,5 a 1% de pacientes o personas que viven con la epilepsia. O sea, en Paraguay tenemos 7 millones de habitantes, vamos a tener alrededor de 70.000 personas que viven con epilepsia. ¿Vos tenés hijos? Tengo 2 Bueno, hijos. ¿vos a partir de que tuviste las convulsiones tomás anticonvulsivos o no? Sí, y los mantuve durante los embarazos. Eso te iba a preguntar, ¿y que se puede tomar anticonvulsivos y tener hijos a la vez? Sí, lo recomendable es encontrar la medicación adecuada para durante el embarazo, ¿verdad? Que existe, por eso que vos y se prepara el cuerpo de la mujer con la medicación adecuada, la menos nociva, digamos, para... Ya sé, pero a veces la menos nociva para el bebé a la vez hace que vos convulsiones porque es muy baja. Claro, pero para eso se prepara, se tarda, te voy a decir. Sí. A mí el primer embarazo nuestro nos vino en la luna de miel, así que no hubo tiempo para preparar vino, el propio vino. Entonces hubo que hacer un reposo y bueno, tuvimos una hija, gracias a Dios, y todo lo sanísima. Hoy. ¿Y cómo manejabas tus convulsiones durante el embarazo? ¿Convulsionabas o no? No. Reposo y vos sos una persona con epilepsia que sigue teniendo crisis. Al día de hoy hace 13 años que no hay crisis. 13 años, pero tenés 46, o sea que hasta los 30 y pico tenías. Con chicos de 8 y 10 años tenías. Sí tenían. Bueno, ¿y cómo hacías? ¿Vos te dabas cuenta cuando ibas a tener una crisis? Me daba cuenta y entonces podía de alguna manera manejar y yo ya sabía. El remedio claro. Había una medicación en mi caso, Marcos, yo no sé cómo manejan en niños y adolescentes, pero en mi caso yo manejaba con una medicación, entonces sabía lo que tenía que hacer y ya reposaba y... Tu caso es, me decís, general, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La generalizada. La generalizada. La convulsión esa completa. Esa es la que vos tenés, ¿verdad? Ahora, la convulsión generalizada, porque tengo entendido que también, y me imagino que vamos a enterarnos en esta semana que se va a tener del 8 al 13, que cuando es focalizada, ¿verdad? Hay ya hoy día avances en términos que, no sé si es con láser o con qué, o operaciones, de que pueden, ahora si es generalizada... Ojalá pudiésemos tener eso, ¿verdad? Nosotros en este momento... No acá, pero en el mundo hay. No, existe y,
al lado en Argentina hay gente Claro. que está haciendo cirugía de la epilepsia, por eso al final es cirugía de la epilepsia. O sea, el problema es que un 70-75% de las personas responden a tratamiento farmacológico. Hay un 25 a 30% que no hay respuesta a tratamiento farmacológico. ¿Y qué hacen esas personas? Y bueno, y ahí entra en el proceso de lo que nosotros llamamos una epilepsia refractaria, ¿verdad? Al ser una epilepsia refractaria se buscan diferentes alternativas. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de trabajar con lo que es lo que llamamos dieta cetogénica, que es una especie... ¿Y ayuda a esa dieta Sí, cetogénica? la dieta cetogénica y en algunas epilepsias particularmente funciona de manera extraordinaria. En otras disminuye la cantidad de crisis, pero no. Pero no siempre ayuda. Siempre ayuda, ¿verdad? Y después está lo más eficiente, que es la cirugía de la epilepsia, que necesita alta complejidad. No solamente un buen neurocirujano, ¿verdad? Sino necesita un equipo multidisciplinar alrededor que esté soportando y ayudando. Pero ¿verdad? no todos son operables. Porque Siempre hay algo que hacer. A mí me mira, o dijeron sea, que cuando es focal, o sea, está focalizada, ponerle acá, te digo en cualquier lugar, ¿verdad? Y cuando es multifocal no se puede. Lo que pasa es que también tenés otro tipo de sistema que es el estimulador del nervio vagal, ¿verdad? Que muchas veces no es digamos, no es una cirugía dirigida al cerebro, ¿verdad? Pero puedes poner un estimulador en el nervio que disminuye la cantidad o la frecuencia de crisis, que también es una opción terapéutica. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, a veces no funciona, a veces no, ¿verdad? Pero la cirugía de la epilepsia ha dado un gran paso para la solución de los problemas de muchos pacientes. ¿Sí? Bueno, lastimosamente me sacan del aire si no corta acá el programa. Yo les agradezco, lo importante es alertar a la gente en el sentido de que hay profesionales paraguayos y extranjeros que van a estar esta semana, hay historias de vida, tenemos acá una persona que tiene epilepsia, tuvo hijos, es madre de familia, profesional, o sea que en síntesis se puede hacer una vida normal tomando todas las precauciones, ¿verdad? Pertinentes. Y por suerte cada día hay avances, ¿verdad? Para controlarla mejor. Así ¿Es así? mismo, así Volvemos mismo. a invitar entonces de 8 al 13, si quieren llamar, ahí está 0981 2545 17, 0981 2545 17. Muchísimas gracias por estar, ¿sí?